Bueno, damos inicio a las 4:05 y damos la bienvenida a Jesús de Alessandro, arquitecto de profesión y dirige la Escuela de Arquitectura de la Universidad UNIBE, y él es autor de una patente que ha presentado un proyecto innovador conocido como Jardines Verticales, y conoceremos a fondo acerca de esta iniciativa. Jesús. Bueno, gracias a todos por la invitación y bien, Sí. como tú bien lo mencionabas, el proyecto que ya fue patentado por la autoridad competente nacional, que eso conlleva todo un proceso que también es internacional, pero luego podemos hablar un poquito sobre eso, es un sistema modular de jardines verticales. ¿Qué significa eso? Se trata de una red de maceteros y con unos pasadores que les permiten conectarse de una forma libre. O sea, el que tiene el sistema puede hacer crecer esa red de maceteros y de pasadores verticalmente o orgánicamente, como si fuera una bacteria, o puede hacer una casita con ellos. Para darles un ejemplo de algo que mucha gente conoce, es como si se tratara de Legos, de piezas de Legos. Okay. Los jardines verticales actualmente son muy complejos, difíciles de mantener. Eso también conlleva muchos gastos y la idea que yo tenía hace 2 años cuando desarrollé el proyecto era lograr un sistema súper sencillo, que tuviera una modalidad de siembra también muy estándar y que fuera de un crecimiento muy libre, muy flexible de modificar. Y sobre todo que su estado final, la estructura final que se pueda armar, pueda ser materia de consenso. Porque ahora mismo tenemos, y eso me lleva al próximo punto, en las ciudades hay muy poco suelo libre para agricultura urbana y para ornato vegetal. Y bueno, hay muchos condominios que tienen poca jardinería porque hay que dejar espacio para los estacionamientos, porque hay que tener algún lugar para los carros y demás. Que agradecerían tener una solución en el mercado que fuera costo efectiva y que les permitiera consensuar cómo crecer, cómo esa estructura pudiera crecer frente al edificio, frente a qué pared, dónde está el lugar donde hay mayor exposición a la radiación solar, donde se recibe más los influjos de aire contaminado de la ciudad, que es algo que pasa en todas las ciudades tropicales del mundo, donde pudiera mitigarse más el ruido, por ejemplo, que se produce por los motores de combustión en la ciudad, porque el sistema aborda todos estos problemas al mismo tiempo. Es una solución urbana para jardinería y agricultura urbana, que ocupa poco espacio de base, porque crece. Aborda la calidad del aire, los altos niveles de ruido y la incidencia de la radiación del sol. ¿Solo en balcones y paredes o dónde podemos colocar en nuestras casas, en nuestros apartamentos, estos jardines verticales? Precisamente por la maleabilidad que tiene el sistema. Como es un network, no es una estructura jerárquica piramidal, es como una red más bien que crece de una forma muy, muy libre. La visión que tenemos sobre la comercialización del proyecto es que tú no comiences adquiriendo el producto. Tú comienzas adquiriendo un juego, unas fichas, es como un modelo a escala del mismo sistema. Okay. Y en el condominio ustedes se sientan, hacen una asamblea de copropietarios y deciden cómo hacerlo crecer en un modelo. Y luego que todo el mundo está de acuerdo, ya saben exactamente cuántos maceteros y cuántos pasadores van a necesitar solicitar o comprar. Y ya ese es el segundo paso. La gente va y encarga la compra a la compañía que esté haciendo la manufactura. Eso me lleva al próximo punto. La etapa actual del proyecto es que la institución logre un proceso de transferencia tecnológica, que es cuando la institución logra comercializar el producto, cuando logra encontrar un partner que se encargue de la manufactura y de otros gastos y actividades que hay que hacer, y que haya una sociedad fructífera en el tiempo, que es algo que hacen los países desarrollados permanentemente. Bueno, quisiera felicitarle por la iniciativa, junto con los estudiantes que participaron. Me gustaría conocer un poco más sobre esos estudiantes, cómo surge la idea
que representa una solución, porque ahora mismo si hay poco espacio en los edificios, yo creo que es un mal común en todos. Pero también quisiera saber si eso solamente aplica para esas plantas que buscan embellecer el entorno o pudiera bien emplearse en la agricultura moderna. Claro. Mira, primero sobre el tema de otros participantes, quiero aclarar que por un tema de derecho de autor, yo como investigador trabajo de estos proyectos y los maduro por mí mismo, y obviamente si hace falta incorporar a alguien más por un asunto de experticio, pues se puede hacer una solicitud formal, y luego entonces cuando los derechos están protegidos debidamente, uno puede invitar a terceros a participar en desarrollar prototipos también, en madurar algunos otros aspectos de algunas áreas del proyecto, pero no es un proceso abierto desde el principio para que todo el mundo participe en la línea de tiempo de la invención. Por eso, por un asunto de protección de derechos, porque todo el que participa, cuando se está ideando algo, es coautor en teoría, ¿verdad? Me llamó la atención, Jesús, desde que comenzamos a hablar, el hecho de patentizar la iniciativa. ¿Se procura algo con esto? Claro. Sí, es un proceso de protección de derechos. O sea, si tú tienes una idea innovadora, tú tienes que tener derechos a una explotación comercial de esa idea. O sea, si los demás arquitectos van a explotar la idea en base a iniciativas similares, se lo pedirían. Sí, en cualquier parte del mundo, si tú estás interesado en comercializar un invento o algo que alguien más diseñó, hay una cuota que tú tienes que aportar. ¿Un royalty? Sí, un royalty para que, honrando los derechos. Incluso aquí ha habido un tema, una vez, creo que cuando Sandy Locuar estaba ahí en el tema de ONAPI, ¿qué llama? Se estaba trabajando para que hubiese más personas que sometiera patentes, porque nosotros como sociedad dominicana no tenemos la costumbre o no hacemos como que el esfuerzo de tener diferentes patentes. A mí me gustaría pues retomar la pregunta de la compañera María Cristina, porque también me pensé que si se pudiera tomar para algún tipo de huerto en una casa o algo que tú quieras sembrar, esas las cosas que siempre, albahaca, qué sé yo, tomates, cosas así. Claro, orégano, ajo, cebolla. Claro que sí. El patrón de siembra y el patrón de crecimiento de las plantas dentro de esos maceteros es muy natural, que no pasa con otros sistemas de jardines verticales. Pudiera haberlos, obviamente, pero no en lo que uno ve normalmente, que tienen un patrón de siembra en ángulo, en 45 grados o que caen hacia afuera. Y eso le permite muchísima versatilidad y un proceso más económico de mantenimiento y de gestión de eso que uno está sembrando, ya sea ornamental o comestible. Hay toda una cultura reciente de la agricultura urbana y hay mucha gente interesada en sembrar. A mí me encanta sembrar. Mi esposa a veces me dice, Jesús, estate tranquilo, deja de sembrar todo lo que tú cortes, porque yo corto una ramita y la meto en un macetero, a ver cómo crece. Y hay mucho interés, eso no me pasa solamente a mí, muchísima gente desea cultivar cosas en casa, no hay espacio, de nuevo, como les hablaba, en las ciudades hay muy poco espacio. Y la idea es proveer un sistema costo eficiente que permita que la gente explote esos deseos, ese hobby de hacer agricultura urbana, que también es una actividad que puede ser económica y que siempre, ya sea que se trate de una actividad ornamental, de jardinería, de paisajismo o de agricultura urbana, que se pueden hacer ambas cosas, siempre va a tener un impacto económico en la propiedad, porque cuando tú embelleces tu propiedad, se avalúa también. O sea que no solamente tú estás abordando un problema que es climático, que tiene que ver con temperatura, con calidad del aire, con los niveles de ruido que se mitigan con barreras de este tipo que son permeables y que son verdes, sino que también hay un proceso de avalúo, de creación de valor que se está gestando al momento que uno está implementando este tipo de soluciones. Pero qué interesante, perdóname María Cristina, qué interesante sería ver nuevas construcciones de torres con este tipo de sistemas. Sí. Y las viejas también. ¿Qué le parece? Y la belleza del proyecto es eso que tú decías, que aplica para lo nuevo y para lo que existe ya. O sea, por ejemplo, Delvi Santo va a comprar un nuevo apartamento en una torre. Qué chulo sería que Dios te oiga, que sea con esto una torre con una característica de tener esta jardinería colgante, todas estas cosas que embellecen. Ya usted explicó las propiedades y los beneficios de todo esto. Y sería interesante, señora. Mira, aquí lo que deberíamos de tener... No todo debe ser concreto y... No, claro. Aquí lo que debe de empezar una cultura
sobre el tema de que, por ejemplo, con algún tipo de incentivo para que cada día más edificaciones, tanto vamos a decir públicas como privadas, empiecen a hacer temas de jardinería vertical, porque nosotros tenemos un problema serio de temperatura en la ciudad y tenemos poco espacio, además de que aquí hay una cultura donde el cemento es avance y desarrollo y la grama es atraso. Nosotros tenemos que cambiar esa cultura en la gente, porque en otros países también estoy viendo que están haciendo microbosques, o sea que no es un parque nada más donde tú siembras árboles, sino que tú coges árboles que son endémicos de la zona y te ayuda a bajar la temperatura. No, y también impulsa la sostenibilidad en las nuevas edificaciones, Claro. que de hecho he visto en arquitectura ahora que se están usando como los cristales para que entre la luz natural y así evitar el encendido como una manera, encendido de luces eléctricas para contribuir al medio ambiente. Entonces, ¿qué tan impactante puede ser un jardín vertical en un edificio o varios jardines verticales, si el espacio lo permite? ¿Qué tan impactante a favor del medio ambiente y a favor, ahorita usted refería a la parte de las temperaturas que mejoran, pero si se hace con huertos y demás, ¿qué tanto puede esto impactar? Bueno, el sistema tiene la vocación de ser un recurso arquitectónico. No se trata de un macetero que yo compré y sembré una matita, sino de toda una estructura que tú puedes levantar frente a tu edificio, que puede tener una altura equivalente a 2 pisos y con asistencia de un ingeniero, un técnico estructural, puede lograr diferentes otros patrones de crecimiento o otros niveles de altura. El impacto es holístico siempre, como les mencionaba. La idea es que este proyecto al mismo tiempo, y obviamente eso abre un mercado para otros innovadores que quieran hacer cosas que funcionen de forma similar, al mismo tiempo aborda la necesidad de ahorrarnos energía dentro de la casa, por ejemplo. Cuando tú tienes un aire que tiene que mantener 23 grados permanentemente, va a trabajar más duramente, va a consumir más energía cuando las paredes exteriores sean más calientes y a la hora pico, cuando no hay un buffer que permita que se aísle un poco la habitación o el techo si tú vives arriba en un último piso. Si tú tienes una pared permeable arborizada, esa pared absorbe, es la primera barrera entre el sol y tu habitación. Entonces tu habitación no se calienta tanto, tu aire no trabaja tanto y como no trabaja tanto, pues no consume tanta energía y ya hay un impacto económico en tu bolsillo mensualmente. Eso hablando de una habitación, pero puede pasar con una sala, puede pasar con cualquier otro espacio corporativo también. Si ustedes se fijan, las soluciones de jardines verticales todavía no son sociales. Es un recurso tan importante dentro de un enclave urbano y contradictoriamente todavía no es social, no se ha socializado. Cuando vemos una pared con un jardín vertical en una fachada, lo vemos en edificios de personas que invirtieron mucho dinero, de instituciones que muy bien que lo hacen, perfecto. Sí. Pero la idea es lograr masificar esto y que las personas, y que eso abra un mercado de otras personas que quieran proponer otras soluciones también. A propósito de ese mercado que puede abrirse, ¿cómo ustedes tienen el control aún siendo dueños de una patente? O sea, ¿qué mecanismo se emplea para hacer como quizás registros o búsquedas de si alguien está empleando esta idea y no le está retribuyendo económicamente por ser ustedes los autores? Y aprovechar este momento para que nos explique luego de esto cómo es el proceso de conseguir o de registrar una patente y por qué parece que en nuestro país, como también señalaba Claudia Rita, se nos hace tan difícil hacerlo. Son preguntas increíbles ambas. Gracias. Y bueno, para comenzar, sí les puedo decir que es un proceso todavía que mucha gente no conoce, pero todavía mucha gente no se siente en la capacidad como de inventar, porque inventar en República Dominicana, en nuestro país, es como un sinónimo de improvisar. Que tampoco es una palabra tan mala, pero tienen ciertas connotaciones, ¿verdad? De que alguien está haciendo cosas sin pensarlo muy bien. Y desde chiquito nos dicen, muchachos, deja de inventar. Sí. Una palabra despectiva ya. Entonces, inventar es algo maravilloso, da muchísimo miedo porque hay gente que está utilizando su tiempo para producir en lo que tú estás arriesgando tu tiempo de producir para algo de lo que tú no tienes ninguna garantía, de cuyo éxito no tienes ninguna garantía.
Y bueno, uno tiene que romper como una inercia primero dentro de uno mismo y uno disciplinarse y apasionarse por lo que uno está haciendo. Y luego entonces, cuando uno formaliza sus ideas, someterlas a un escrutinio ya de las oficinas competentes. Y eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo hacer? ¿Qué significa que alguien tiene una patente y cuáles son las formas de garantizar el debido respeto a esos derechos? La patente es una garantía de que tú tienes unos derechos comerciales de explotación sobre un producto y si tú registraste los derechos y te los otorgaron debidamente dentro de un país o dentro de una región, pues las leyes de ese país y de esos países que componen esa región favorecen el hecho de que se te garanticen esos derechos comerciales. Pero aún si tu registro es nacional, el país, como pertenece a la Organización Mundial del Comercio, hace una labor primero de verificar si alguno de los otros países socios de la OMC ya tiene inventores que hayan registrado algo como eso o parecido a eso, para entonces decirte que no, que ya hay algo en la base de datos que es global, aunque los registros sean nacionales, y que no hay forma de garantizarte, de concederte esos derechos. Y obviamente si no encuentran ningún paralelo, entonces sí, ya hay un proceso como de formalización. Pues un proceso largo, entonces. 2 años dura, 2 años. 2 años, porque no es algo, es una solicitud inicialmente nacional, pero el banco de datos al que va el país para ver si tu idea es original o no, es internacional, porque hay una garantía. Luego, cuando tú quieras proteger esos derechos fuera, eso es un buen primer paso y ya hay una... Y en otro país ya no le van a dar los derechos sobre ese mismo invento a otra persona, porque ya tu proyecto está en esa base de datos global. Sí. Y la inspiración de esto surgió en un viaje como estudiante. Bueno, yo te puedo decir lo que todo el mundo dice, que yo cuando era chiquito inventaba mucho. Sí. Pero aparte de eso, que me di muchísimo corrientazo, muchísimas cosas. Yo, tuve la oportunidad de vivir en Japón casi 4 años y estudiando, y mi profesor encargado de mi maestría era un individuo que inventaba. Y yo, mira, este señor inventa, qué bien. Y él desarrollaba unas estructuras de acero para patentar allá en Japón también. Y un día me jaló, ven muchachito, ayúdame para que tú, que te gusta hacer maquetas y cosas, para que tú me hagas la maqueta de mi invento. Y me encantó trabajar con él en ese proceso. Y obviamente él tenía su invento ya desarrollado y definido, y luego me invita, como yo te decía ahorita, y me invita como estudiante. Mira, ya de todo esto que ya está armado o inventado, ayúdame a hacer la maqueta. Mira, esa es la maqueta, aquí están los planos. ¿Cuántos años usted tenía entonces? Yo tenía 23 y volví de 27. Qué bien. Pero me encantó la experiencia. Luego, una revista de arquitectura japonesa reseñó el trabajo de él y me mencionó ahí como ayudante. Y aquí también esta persona aparecía en la revista de ayudante. Eso, la verdad que me hizo sentir muy motivado. Estímulo. Sí. Y bueno, justo antes de la pandemia, a mí los domingos con mis hijas, mi esposa, vamos y comemos algo en algún lado, algún lugar así sencillo, y tú sabes que siempre te dan unos papeles que sirven de mantel. Sí. Y yo me ponía a jugar con mis hijas, vamos a hacer algo que parezca origami, eso fue como en el 19. Y increíblemente, ahí armando cosas, me di cuenta que había como una geometría de algo que se armaba y se desarmaba, que es lo que te explicaba ahorita, que a lo mejor podía ser original, que quizás alguien no había pensado antes, yo sospechaba, ¿verdad? Y ante la duda, bueno, hice como unos planos sobre eso, lo formalicé un poquito mejor y hablé con el decano de UNIBE, Leandro Félix, que no pudo venir el día de hoy. Le dije, Leandro, mira, tú que trabajaste en un desarrollo de un proyecto que se patentó también, él fue el primero. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo hacen aquí? ¿Cómo que se hace? No, mira, tú llenas un formulario, hay un documento aquí y ve a UNAP y pregunta. Y ahí fue que me comencé a empapar del proceso. Y armé todo el expediente de ese primer idea de invento, que es un domo que se deforma, se transforma a partir de una lámina plana. Tiene una geometría que llamamos fractal en el mundo de la geometría y de la arquitectura, que le permite, le informa a esas líneas, le informan a esa lámina cómo curvarse, cómo fruncirse en la periferia, expandirse en el centro, para que cuando tú quieras se vuelva un domo y luego cuando tú desees volverlo plano de nuevo para guardarlo, se vuelva una lámina otra vez. Y sometí el proyecto con más miedo que vergüenza y en el proceso, que también duró varios años,
Finalmente la conclusión fue que sí, que era un proyecto original, que se podía patentar como modelo de utilidad y me concedieron la patente en el 21, creo que fue. Todo eso con la visión, con el apoyo del liderazgo de UNIBE desde su rectora, que es una mujer con una visión increíble, muy proactiva, la doctora Odil Camilo, no sé si la conocen. Sí. Pues ella me vio trabajando en todo eso y me dijo, mira, lo que tú estás haciendo ya se está haciendo grande, interesante y la verdad es que lo que toca ahora es formalizar todo eso. Finalmente, Jesús de Alessandro, para aquellos que nos escuchan o que nos ven por las diferentes plataformas, ¿cómo pueden accesar a ver modelos de jardines verticales, fotos, videos? O contactarlo a él también. Claro. Ahora vamos a sacar un video que explica todo el proceso y hace como un resumen y tiene las imágenes de los elementos. Y bueno, ya en algún momento, si alguien tiene alguna necesidad o alguna pregunta, pues con muchísimo gusto yo le puedo contestar o recibirlo. De hecho, nos interesa porque es algo que estamos haciendo. Esto es un camino nuevo y es un camino nuevo que tiene sentido si sirve para que mucha gente también descubra que no hay nada, no es ciencia, no se trata de gente diferente, se trata simplemente de pensar diferente y de estimular una economía que ahora tiene que diversificarse. En el mundo de hoy, donde hay tanta fragmentación regional, República Dominicana necesita diversificar su actividad económica, que es muy sano, y la innovación y la transferencia tecnológica es clave en ese proceso. Y un logro para la universidad también, y para sigan ese país. camino. Y queremos que sea un logro social, que la gente entienda que no se trata de algo que no se puede, que tenga aspiraciones y confianza en sus ideas, Mire, y a propósito de ese planteamiento, me apunta la producción que si usted come mangú, porque claro, si personas que comen mangú son capaces pero de generar este tipo de pero que la gente cree. Así Pero mismo. acá, señor, siempre Y de echándole todo. basurita a los dominicanos. Y tostones, Aquí hay gente mangú. brillante y por eso que yo me quejo. y déjame- por la cuestión Y del piso. comí habichuela con dulce ahora en Semana Santa. Y hay de todo. Está bien. Mi mamá me la hace. Señora, pero- Si hay algo que yo quisiera, si yo pudiera elegir algo para dejar el día de hoy, es que las cosas que ustedes ven que son interesantes, que están alrededor de los inventos, wow, el micrófono, esto, aquello, la bombilla, no se trata de gente extraordinaria, se trata de gente que trabajó duro. Exacto. Eso es. Mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Perder el miedo a equivocarnos, a fallar y utilizar toda esa lista de aprendizajes por todas esas cosas que fallaron Claro. para informar nuestra lista de lo posible, para enriquecer nuestra capacidad inventiva en el futuro. Yo tenía una amiga en Japón, de un país X, que sufría mucho personalmente porque las cosas le salían mal. Todos los experimentos, ella es bióloga, todos los experimentos le salían mal. Y un día nos sentamos con ella y un amigo que aprecio muchísimo le dijo algo que a mí me encantó. Él le dijo, mira, tú tienes una lista ya aprendida de cosas que no funcionan, eso es maravilloso. Eso es excelente. O sea, tu tesis doctoral puede ser informar a todo el mundo qué métodos no funcionan para lograr esa meta. Excelente. Tú has aprendido algo valiosísimo. Así tenía yo un compañero que la vivía haciendo muchísimas cosas en Indotel y dañaba los sistemas. Y una vez en una empresa de computadoras, sí, y yo decía que el problema no es él, el problema es que aquí no hay un espacio para que él haga esas pruebas. Y todo el mundo me decía, pero claro, tú estás loco. Y yo, no, loco, están ustedes. Un día pasó un problema en una reunión regional de esa empresa y se acordaron que aquí había uno que lo había dañado y que sabía cómo resolverlo. Llamaron para eso. La importancia de observar los acontecimientos, Claro. positivos o negativos. Es así. Y hay que superar los problemas de autoestima. Ah, no, Sí. yo no creo. Se me ocurrió algo, pero yo no sé si soy suficiente, si yo puedo realmente Pero es que vivimos formalizar diciendo esta que idea todos o los la dominicanos otra. no sirven y que si No, están no comiendo sé, flaco no y por eso puede que yo me ser. pongo bravo con la gente que se pone en ese plan. No puede ser, Bueno. si yo te digo Llega la- otro, dice lo mismo y se la dan a él. Claro. Ya ustedes saben cuando le digan, tú no pegas una. No, Así Más o mismo. menos. Es un elogio. Es valioso. Pero es un elogio. Bueno, muchas gracias a Jesús de Alessandro por compartir, socializar acerca de este proyecto tan innovador de jardines verticales con el público de Rumbo de la Tarde. Muchísimas Gracias por su invitación. Dale, Álvaro. Cómo no. Suscríbete a nuestro canal de YouTube